A continuación vamos a instalar el paquete para conectar nuestra aplicación a la base de datos de MySQL. Así que en la primera terminal, o sea, donde estamos ejecutando los comandos, vamos a hacer un npm install MySQL. De esta manera, presionamos Enter. Y bien, una vez instalado MySQL, lo que vamos a hacer es requerir MySQL. Entonces vamos a crear una constante, vamos a decir constant MySQL igual a require, y vamos a abrir paréntesis y dentro le vamos a decir que necesitamos MySQL. Bien, ya tenemos esta variable llamada MySQL. A continuación entonces vamos a hacer la configuración para la conexión. En este caso, en este momento les voy a enseñar a hacerlo en este mismo archivo app. Pero va a llegar un momento donde ese archivo app va a ir creciendo en cuanto al código, entonces vamos a tener que ir creando más carpetas, vamos a tener que ir estructurando de una mejor manera esta configuración o todo lo que vayamos haciendo. Pero por el momento vamos a utilizar la variable o la constante MySQL abajo de aquí de la primera ruta la podríamos utilizar. Entonces vamos a decir primero vamos a crear una constante, vamos a decir const, vamos a ordenar bien el código, vamos a decir const, vamos a crear una constante llamada db, que es una abreviación de database. Vamos a decir esto es igual a la constante que acabamos de crear, punto, esto nos va a traer todos los métodos de MySQL. Entonces vamos a decirle que vamos a crear una conexión, entonces create connection, y esto es un método que recibe una función, en este caso, que recibe un objeto para la conexión. ¿Qué es ese objeto? Entonces este objeto lo que tiene es un par de valores. La primera sería la clave y el segundo sería el valor. Vamos a comenzar entonces con host. En el caso del host, nosotros aquí debemos de especificar cuál es el host al que se va a conectar la base de datos, al cual vamos a hacer la conexión, que en este caso es localhost, porque si lo tenemos de manera local, escribimos aquí un punto, después de esto vamos a decir cuál es el usuario, los puntos, y nuestro usuario en este caso se llama root. Vamos a poner una coma, después de la coma vamos a poner el password. También vamos a decirle cuál es nuestro password, que en mi caso le coloqué esta contraseña, coma, y después de la coma vamos a decirle cuál es nuestra base de datos. Entonces, ¿cuál es nuestra base de datos? Bueno, eso va a depender de ustedes. En mi caso, recuerden que he creado una base de datos que se llama usuarios, entonces debo de decirle que así se llama la base de datos. Entonces bien, vamos a decirle usuarios, vamos a control S, y a continuación lo que haremos es ya definir la conexión. En primer lugar, aquí solamente estamos creando los parámetros, que en este caso es básicamente la configuración, pero ahora sí, vamos a conectar con la base de datos. Entonces, recuerden que tenemos una constante llamada db, a la cual hemos pasado todo este objeto. Este es un objeto muy parecido al objeto JSON, pero en realidad es un objeto JavaScript. También podría ser que todas estas comillas las reemplazáramos por apóstrofes o por comillas sencillas, no importa. Vamos a crear entonces aquí, o vamos a requerir vamos a poner en funcionamiento nuestra constante db, y vamos a decir db.connection, o en este caso db.connect, y esto es un método que recibe básicamente una función para la conexión. Entonces, es una función de flecha. Recuerden que esto no es más que una función anónima, que en vez de crear functions, lo que dice o lo que lleva después de los argumentos es básicamente una flecha, ¿verdad? Por eso es que se le llama function arrow a este tipo de funciones de flecha. Después de esto viene el cuerpo de la función, y recuerden que esto está con punto y coma. Entonces bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En primer lugar vamos a hacer un console log para especificar que el usuario, que la conexión se ha establecido de manera correcta. Entonces vamos a poner acá, no sé, por ejemplo, un mensaje que diga conectado a la, pero
separado y bien escrito, conectado a la base de datos, o conexión exitosa, mejor, conexión exitosa. Perfecto, vamos a poner aquí unos signos de admiración y con eso estaría básicamente hecha la conexión. Sin embargo, podría ser que por X o por Y motivo nos dé un error, y es importante saber qué tipo de error estamos teniendo, porque por ejemplo yo escribo aquí usuarios con la U mayúscula, pero puede ser que la base de datos esto sea case sensitive, así que debo de percatarme de eso. Otra cosa podría ser que a lo mejor estoy escribiendo a la contraseña, o posiblemente aquí el host esté malo, entonces no vamos a tener forma de saber si ocurrió un error. Entonces hay algo muy importante, nosotros aquí podríamos solicitarle un parámetro que en este caso le vamos a llamar ERR, de una abreviación de error, y lo que vamos a hacer acá es una condición. Entonces vamos a decir un if, vamos a crear un if, vamos a decir si existe el error, imprímalo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a capturar, mejor dicho, no es que lo vamos a imprimir, sino que lo vamos a capturar con este throw, y básicamente lo hacemos de esta manera. Entonces vamos a poner en funcionamiento esto. Le vamos a dar control S. Recuerden que tenemos en ejecución el servidor. Si nos vamos acá, el servidor está corriendo, entonces le damos control S, se auto recarga la aplicación. Eso es porque tenemos NodeMon corriendo. Entonces, si ustedes se fijan, me dice que el programa ha sido crashado, es decir, que está roto. Para las conexiones, digamos, necesitamos darle permiso a MySQL. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, más o menos nos da una idea del tipo de error. Entonces, nosotros podríamos tener este error, es posible, si me van siguiendo con las instalaciones. Entonces les voy a enseñar cómo solucionarlo. Estando aquí en el servidor, perdón, aquí en MySQL, en la conexión, vamos a dar un par de enter, y aquí lo que vamos a escribir es lo siguiente. Vamos a escribir un alter de esta manera. Después de esto vamos a decir que lo que vamos a hacer es una alteración en el usuario. Vamos a pasarle como parámetros el usuario root, que es el usuario principal, y después de esto vamos a escribir arroba y el password que nosotros, perdón, el usuario, el servidor donde se encuentra, en este caso localhost. Después del localhost lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Vamos a escribir identify, entonces escribimos, y bueno, ahí está, identify. Después de esto vamos a decirle with con H, y vamos a decirle aquí MySQL. Después de MySQL le vamos a decir native de esta manera, y vamos a decirle password. Entonces, bueno, en este caso me faltaría password by, y especificamos el password. Entonces vamos a decirle cuál es el password. En este caso, el password que hicimos en la configuración, que en mi caso es este. Entonces, recapitulando, escribimos alter user, es decir, vamos a hacer una alteración en el usuario root que se encuentra en localhost, y la identificación es la siguiente. Entonces, después de esto ponemos un punto y coma, y si todo está bien, ejecutamos el comando y vemos aquí cómo el usuario fue alterado. Ahora, si nos vamos nuevamente a nuestro proyecto, presionamos un enter. Podemos pagar el servidor con control C, vamos a darle S, y vamos a limpiar la pantalla, vamos a colocar el S, perdón, aquí es CLS, vamos a control C porque no sé qué estoy haciendo, vamos a darle aquí un CLS, y vamos a presionar Enter, y vamos a volver a levantar el servidor, npm start, y vamos a ver si en este momento ya se pone en ejecución el servidor. Como pueden ver, está en ejecución, pero en este caso el error que me dice es, notarán ustedes que me dice no se encuentra la base de datos llamada usuarios. Esto debería estar bien. Usuarios, aquí me faltó obviamente la S, volvemos a ejecutar, y
el servidor comienza a correr y como ustedes pueden ver acá me dice conexión exitosa. Ok, entonces nos miramos en el siguiente video. Esto ha sido todo por este momento.